Vamos a empezar nuestra última catequesis que estamos teniendo en el Adviento, este ciclo de catequesis sobre el libro del Apocalipsis. Estamos viendo muy poquito porque hemos visto el primer día una pequeña introducción y el otro día hicimos una vista así panorámica sobre las cartas a las 7 iglesias que están contenidas en los capítulos 2 y 3 del libro del Apocalipsis. Quedan muchos más capítulos. Y terminamos la catequesis del último día viendo la carta a la iglesia de Éfeso y la carta a la iglesia de Esmirna. Entonces hoy vamos a intentar ver a ver si nos da tiempo, las cartas de las iglesias que nos quedan por ver, que son 5. Entonces, a modo de recordatorio, que conviene no olvidarlo, hay que tener espíritu profético, porque el libro es una profecía, y como profecía, pues de alguna forma es algo que se tiene que cumplir, lo que se nos cuenta. Yo el otro día os dije que hay una interpretación que hace Leonardo Castellani, que es el autor de este libro, que es lo mejor que he visto sobre el Apocalipsis, que va aplicando, y además es que me parece que es como muy acertado, ¿no? Porque ves cómo las cosas se van cumpliendo, ¿no? O sea, los signos de los tiempos son los signos de los tiempos que Jesús nos ha revelado, ¿no? O sea, que tampoco es teología ficción, Entonces, os decía que hay una interpretación, porque el libro del Apocalipsis no nos habla solamente de lo que le pasó a aquellas 7 iglesias que existieron de verdad, ¿no? Las podemos localizar geográficamente todas, ¿no? Las 7 iglesias representan, primero, por ser 7, la iglesia universal, a toda la iglesia entera. La interpretación que hace Leonardo Castellani ayuda a ver cómo cada iglesia se refiere a una época de la historia concreta. El otro día decíamos, la iglesia de Éfeso abarca desde los inicios de la iglesia, resurrección y ascensión al cielo del Señor, hasta la persecución de Nerón, años 64. La iglesia de Esmirna, que es la segunda iglesia, abarca desde la persecución de Nerón 4 siglos, hasta la persecución de Diocleciano. Y comentábamos aquello que decía el Señor en la carta a la iglesia de Esmirna. Te quedan 10 días de tribulación, 10 días de sufrimiento, que se refieren a las 10 persecuciones tan violentas que sufrió la Iglesia en sus primeros siglos por parte del Imperio Romano, y dijimos cuáles eran, ¿no? Bien, pues hoy vamos a entrar ahora en la carta a la iglesia de Pérgamo. Entonces, para situarnos un poco, os lo voy a leer, nos hacemos una idea y vamos comentando, ¿vale? Al ángel de la iglesia de Pérgamo escribe: esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Sé que vives donde está el trono de Satanás. Eres fiel a mi nombre y no has renegado de mi fe, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, a quien mataron entre vosotros, allí donde habita Satanás. Pero tengo alguna cosa contra ti. Mantienes ahí algunos que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel. Que ya se me va la vista y no veo, es tan pequeña la letra.
Del mismo modo, mantienes junto a ti algunos que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Arrepiéntete, pues si no, iré pronto a ti y lucharé contra esos con la espada de mi boca. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré maná escondido y también una piedrecita blanca, sobre la que irá grabado un nombre nuevo que nadie conoce, salvo el que lo recibe. Bueno, esta es la carta a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo, vamos a ir desentrañándola un poco. También os dije que la interpretación del libro de Apocalipsis, puesto que es un libro profético, no se refiere de forma literal y exclusiva a distintas épocas de la historia de la humanidad, que las podemos ver reflejadas. También nosotros mismos nos podemos ver reflejados en estas cartas, vaya. O sea que esto se puede cumplir también en cada uno de nosotros. Entonces aquí cada cual, pues que delante de Dios, pues mire, ¿no? O sea, esto luego es interesante, pues ponerse delante de Dios, como os decía el otro día, para rezar, ¿no? Con lo que el Señor nos revela y nos dice. Bien, Pérgamo. Pérgamo literalmente significa libros. Pérgamo es la iglesia de los doctores, de los intelectuales y también de las herejías. Y abarca en esta interpretación desde la época del final de las persecuciones hasta Carlomagno. Pérgamo es la ciudad donde se inventó el pergamino, por eso se llama Pérgamo. Dice la carta, esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Hay una alusión, sabéis que en todas las cartas primero es el saludo al ángel de la iglesia de, y luego hay una alusión. Esto dice una alusión de Cristo, que es el que manifiesta la carta, el que la revela, con una serie de alusiones. Esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Hay una alusión a Cristo como espada de doble filo, se refiere a la palabra de Dios, porque la carta a los hebreos dice que la palabra de Dios es tajante como espada de doble filo, que penetra hasta el fondo del corazón, donde se juntan coyunturas y tuétanos, y escudriña lo profundo, los deseos del corazón, la intimidad del ser humano. Entonces, Cristo se presenta como la palabra de Dios, que es espada de doble filo. Fijaros, en Pérgamo había una preciosa biblioteca con 200.000 libros, pergaminos. Tenían una riqueza enorme, considerable. Y pasó a ser incluso la capital de Asia Menor en el Imperio Romano. Pues el Señor está dispuesto a luchar con una palabra contra esas 200.000 palabras. Con la palabra de la espada de su boca, con tal de que no se pervierta su comunidad. La iglesia. Sé que vives donde el trono de Satanás. Vamos a escuchar expresiones en las cartas que nos pueden parecer realmente duras. Tenemos que entenderlas también. Pérgamo la ciudad de Pérgamo era un baluarte del paganismo. Era un baluarte del paganismo, era como una de las fortalezas del paganismo. Allí se levantó un templo al divino Augusto, que es, San Juan la describe en el Apocalipsis como la primera bestia, cuando luego habla de las bestias, al divino Augusto, ¿no? Es donde residía el culto imperial, ¿no? Y donde se perseguía a muerte, hasta la muerte, a los que se negaban a adorar a los dioses del culto del imperio, ¿no? Primero el César y después todos los demás dioses, ¿no? Y el templo construido en Pérgamo, donde se rendía culto imperial, era un santuario de adoración sacrílega, donde se intentaba adorar al hombre por el hombre. Ya está, ¿no? Esta será, de hecho, la herejía de lo que se conoce con el nombre del anticristo, que veremos lo que es.
Entonces, la fuerza del paganismo, la fuerza que tenía el paganismo en Pérgamo, esto era era la propia cultura de aquella ciudad y era también lo que alentaba la violencia. Luego está lo que os decía del anticristo, que aquí es donde surge la herejía del anticristo. Del anticristo se dice en el Apocalipsis que habrá dos cosas. Primero, un sacrilegio. Todos sabéis lo que es un sacrilegio, profanar algo que es sagrado, ¿no? Y después una herejía, y aquí entra la segunda bestia, porque la primera bestia a la que se refiere a San Juan es un diosecillo pagano, pero claro, la segunda son palabras mayores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el anticristo? Esto es algo que de alguna forma se tiene todavía que cumplir también, Pues el anticristo se hará adorar como Dios, es decir, es el máximo sacrilegio al que se puede aspirar, ¿no? Y se servirá como instrumento del culto religioso. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque el magisterio de la Iglesia defiende que el anticristo no va a venir del paganismo, va a venir del cristianismo. Es decir, en medio del culto religioso cristiano surgirá una figura, no nos daremos cuenta hasta que luego lo veamos con claridad, surgirá una figura derivada de este culto cristiano y religioso, que sabe lo que es el cristianismo, que se hará adorar como el Dios verdadero, para destruir todo lo que es de Dios. El culto sacrílego en Pérgamo era apoyado por los cultos supersticiosos de la época y de la mitología. Y ahí aparecen los dioses Zeus, el emperador, el imperio divinizado, ¿no? Era como una trinidad monstruosa, formaban una unidad, ¿no? Esto pasa también hoy. También hoy hay cultos sacrílegos que, lejos de acercarte a Dios, te alejan de Él. Y aquí entran pues un montón de prácticas espiritistas y de todo lo que tiene que ver con la New Age y estas cosas que prometen muchas cosas, pero hacen mucho daño a las personas. Y luego, el reinado del anticristo tenemos que entender que consiste en un poder fundamentalmente político, porque será una figura que se politizará. Por esto la Iglesia nunca se puede politizar, porque es que la Iglesia se pueda politizar es signo de que el anticristo está surgiendo dentro de ella. Entonces, el poder del anticristo es un poder político deificado, divinizado, ¿no? Y que se apoya además por un sacerdocio. Es decir, que el anticristo no va a salir de cualquier lado, va a salir de entre los que Dios llamó a ser pastores. Entonces, fijaos lo tremendo que es esto, ¿no? ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica para que nos situemos un poco sobre el anticristo? Que pondrá de manifiesto una impostura religiosa que proporcionará a los hombres, a los seres humanos, una solución aparente a todos sus problemas al precio de apostatar de la verdad. Cristo es la verdad. Que será como una especie de pseudomesías. Habrá un pseudomisionismo, se glorificará a sí mismo, será igual a Dios, colocándose en el lugar de Dios y en el lugar del Mesías. Bueno, pues esta es la situación que describe a la iglesia de Pérgamo, a la que el Señor después le dice, eres fiel a mi nombre, eres fiel a mi nombre. Fijaros, en Pérgamo comenzaron también los primeros martirios, y aquí se nos habla de Antipas. Hubo una persecución muy violenta por la fuerza, y había muchos peligros dentro de la propia Iglesia, y la Iglesia se mantenía fiel y contaba ya con un mártir al que se le llama testigo fiel, que es Antipas, del que la carta nos da su nombre. Entonces,
la edad de los padres de la Iglesia, porque la carta de esta Iglesia abarca desde el siglo IV, cuando terminan las persecuciones, la última Diocleciano, hasta Carlomagno. Es toda la edad de los padres de la Iglesia. Desde la edad de los padres de la Iglesia y de los doctores de la Iglesia, porque la Iglesia le ha dado también muchos doctores en esta época, es una edad en la que se había guardado la fe con muchísima fidelidad en medio de muchísimas persecuciones. Por ejemplo, ahora que estamos rezando en Adviento el credo que llamáis largo, el credo largo, que casi se nos ha olvidado a veces, a la Iglesia le ha costado muchísimo sufrimiento. Nosotros conocemos, todo el mundo conocía el credo apostólico, el corto, y si se alargó fue porque había que matizar una serie de cuestiones porque se ponía en peligro el depósito de la fe. Entonces empezó a añadir expresiones concretas que matizaran cada artículo del credo. Entonces, esto sucedió en una época en la que florecieron muchas herejías y hubo auténticas barbaries y persecuciones cristianas, porque los poderes políticos de entonces cobraron muchísima fuerza abrazando esas herejías. Entonces, claro, no estamos hablando de cualquier cosa. La Iglesia se presenta, porque claro, las herejías no es que uno se levante por la mañana y diga una barbaridad. No, esto va mucho más allá. O sea, es una prueba durísima para la vida de la Iglesia, que no es menos peligrosa y es más sutil que las persecuciones físicas, ¿no? Porque destruyen la fe. Y claro, si se destruye la fe, pues vosotros me diréis, pues muy mal, ¿no? Entonces, fijaros, en el corazón del paganismo, donde empieza a suceder todo esto, la Iglesia se mantuvo fiel y se mantuvo firme. Esto es una llamada también para nosotros, para mantenernos firmes y fieles en la fe de verdad. Y por eso el Señor reconoce la fidelidad de esta Iglesia, pero al mismo tiempo la reprende y le dice: tengo contra ti que mantienes a algunos que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac. Entonces, hay una referencia a dos herejías. Una es la de los Nicolaitas, que ya apareció en la primera iglesia con Éfeso. Es la herejía de Nicolau. Fijaros, Nicolau era un diácono, uno de los primeros 7 diáconos. Lo dijimos en la anterior catequesis, que estaba puesto por San Pedro. O sea, que es que lo había puesto el primer papa de la historia. Había elegido a esto, lo había puesto. Bueno, pues se perdió, se pervirtió. Herejía de los Nicolaitas. Y luego está la herejía de Balac y de Balaam, que hace referencia al capítulo 23 del libro de los Números. Esto lo hemos leído en misa, yo creo que fue el lunes o algo así, en la primera lectura. Es el momento en el que el pueblo de Israel va a entrar en la tierra prometida. Y entonces el rey de Moab, Balac, hace llamar al profeta Balaam para que profetice contra Israel, ¿no? Y le dice: ve y profetiza contra Israel, no quiero que entre en esta tierra. Y cuando Balaam se dispone a profetizar, le dice al rey: ¿cómo profetizaré si Dios no me deja? Porque es que lo que yo estoy viendo delante de mí es un pueblo que es distinto a todas las naciones. Está tocado por la mano de Dios, Dios está con él. Y hace este canto tan precioso: que bellas son tus tiendas, ¿no? Balaam veía sobre el valle a todo el pueblo de Israel acampado en tiendas, veía cómo la mano de Dios sostenía al pueblo, y hace este canto: que bellas son tus tiendas, Israel, ¿no? Entonces, al final no es capaz de profetizar, porque Dios no lo deja profetizar contra el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, tenemos estas dos herejías que nacen en la iglesia de Pérgamo. Y fijaros que San Juan en la carta pone de manifiesto cosas muy concretitas que ya se pusieron de manifiesto en el primer concilio de Jerusalén, año 49, donde San Juan estuvo presente. El Apocalipsis se escribe mucho tiempo después, ¿no? Y
Y en el Concilio de Jerusalén se determinó que los cristianos debían apartarse de la contaminación pagana. Esto también es para nosotros hoy, ¿no? O sea, no hay que ser complacientes en lo que se refiere al paganismo, porque es que nos destruye por dentro, ¿no? Entonces, fijaros, al final todas las herejías tienen como dos partes. Un relajamiento o un rebajamiento en lo que es la vida moral, o sea, como está la vida moral hoy. ¿Estamos? ¿No? Otra, una contaminación de lo idolátrico. O sea, cuántas cosas se adoran que no son Dios. O sea, vivimos sumergidos en medio de una idolatría constante, ¿no? Entonces, las herejías de este tiempo, referidas a esta época que va desde el siglo IV hasta Carlomagno, pues fijaros lo que sucedió en aquella época de la historia con las herejías. Trajeron la elaboración de la doctrina evangélica. Se empezó a poner de manifiesto toda la doctrina de los santos padres de la Iglesia a través de una teología coherente y científica por obra de los doctores de la Iglesia, en constante diálogo con la tradición que de la Iglesia habían recibido, ¿no? Pues por ejemplo, San Juan, su discípulo, Policarpo. Policarpo fue obispo de Esmirna. Esmirna hablamos el otro día de Esmirna. El obispo de Esmirna fue Policarpo, discípulo de San Juan. Discípulo de Policarpo fue Ireneo de León. Porque esto es el momento en el que se va expandiendo la fe. Entonces, los padres de la Iglesia contribuyeron de una forma enorme al desarrollo de la doctrina evangélica. La peor herejía de aquella época de la historia fue el arrianismo, que duró hasta 5 siglos y que fue a tocar puntos clave de la teología trinitaria y de la disciplina cristológica. Se puso en duda que Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, claro, la Iglesia tuvo que seguir el paso con muchísimo sufrimiento en esto. Entonces, hubo todo un intento de suprimir el misterio de la fe y de reducir el misterio de Dios a la medida del hombre. El paganismo en el fondo consiste en esto: reduce el misterio de Dios a la medida del hombre, ¿no? Si a eso le añades una intensa repercusión política, a nivel político, aprovechando que muchos religiosos viven la religión para satisfacer intereses personales, pues se genera un caldo de cultivo que es increíble, ¿no? Es el momento en el que se fue desintegrando también el Imperio Romano, ¿no? Porque surge todo esto, ¿no? El ideal del Imperio Romano permanece, ¿no? Pero se van originando los reinos de Europa tal y como los conocemos nosotros hoy, ¿no? Y Carlomagno crea el Imperio Grecorromano Germánico. Entonces, Pérgamo hace alusión a toda esta época de la historia. Luego está la carta a la iglesia de Tiatira, que dice así: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, cuyos ojos parecen llamas de fuego y sus pies metal precioso. Conozco tu conducta, tu caridad, tu fe, tu espíritu de servicio y tu paciencia. Tus obras últimas sobrepasan a las primeras. Pero debo decir en tu contra que toleras a Jezabel, una mujer que se llama profetisa y que engaña a mis siervos induciéndolos a que forniquen y coman carne inmolada a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He decidido postrarla en el lecho del dolor y he dispuesto una gran tribulación a los que adulteran con ella, si no se arrepienten de sus obras. Fija, esto lo dice Dios, Además, heriré de muerte a sus hijos, para que sepan todas las iglesias que yo soy el que sondea los riñones y los corazones, y que os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros
los demás de Tiatira, que no compartís esa doctrina ni conocéis la profundidad de Satanás, como ellos dicen, he decidido no imponeros ninguna otra carga, salvo que mantengáis firmemente hasta mi vuelta lo que ya tenéis. Al vencedor, al que se mantenga fiel hasta el fin, le daré poder sobre las naciones. Las regirá con cetro de hierro, como quien quebranta piezas de arcilla. Yo también he recibido ese poder de mi Padre. Y le daré también el lucero del alba, la estrella matutina. El que tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. ¿No? Fijaos, es tremendo el mensaje, ¿no? Entonces, la iglesia de Tiatira. Tiatira geográficamente está en el camino que va de Pérgamo a Sardes, entre las dos. La siguiente carta será la carta a Sardes. Entonces, Tiatira es la iglesia del dominio, en la que pretende dominarlo todo, que históricamente va desde Carlomagno hasta Carlos V de Alemania y I de España. Entonces, fijaros, este es uno de los momentos en los que la Iglesia Católica tiene un apogeo enorme en la historia. Años de la Alta Edad Media. Y aquí están, bueno, las cruzadas, las grandes catedrales, la Suma Teológica, la Divina Comedia, la Reconquista de España, un montón de cosas que van generando un apogeo muy grande en la Iglesia. Grandes descubrimientos y conquistas. Pero también años de una represión religiosa muy dura y muy oscura. Porque aquí entra pues, el periodo de la Inquisición, de las guerras religiosas nacionales, de la llamada muerte negra, ¿no? Pues cosas muy oscuras para la vida de la Iglesia, ¿no? O sea, fijaros la carta es como durísima. Entonces, la iglesia de Tiatira en su origen era célebre por sus gremios y por sus formas de religiosidad a través de fiestas paganas. Y llega el Señor, le escribe y dice, esto dice el Hijo de Dios. Fijaros, el Señor se hace llamar Hijo de Dios. Está aplicado a Cristo, que se corresponde con la mención que hay después al Padre, en la promesa que hace, al final de la carta. Y dice, esto dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son llamas de fuego. Es una referencia a cómo la mirada de Cristo tiene la función de escudriñar, escrutar los corazones, para poder ver la corrupción oculta que hay dentro del hombre. Y luego se dice que tiene los pies de metal. Son atributos divinos que se aplican a Cristo, porque con la imagen de los pies de metal tiene la función de deshacer la corrupción que se va generando. O sea, todo tiene como un sentido súper profundo. Entonces, nosotros estamos en un momento de la historia, en la carta de esta iglesia, en el que Cristo ya estaba reconocido como Hijo de Dios en el mundo civilizado. Y entonces, esto dice el Hijo de Dios, conozco tus obras. Todas las cartas siempre empiezan con esto, ¿no? Conozco tus obras, ¿no? Entonces, esta época se divide, que todos lo sabéis, en Baja Edad Media, una iglesia que padece una lucha terrible, ¿no? Por unos problemas muy grandes en los pontificados, en los papas. Alta Edad Media, ¿no? Y la Alta Edad Media hay lucha y la paciencia que producen un florecer del cristianismo pues bastante pleno. Y aquí tenemos la figura de grandísimos santos, ¿no? Santa Teresa, Santa Catalina de Siena, luego veremos eso, ¿no? El Señor destaca de la iglesia de Tiatira su caridad, su fidelidad, su paciencia, ¿no? Lo dice su espíritu de servicio, ¿no? Es como una síntesis del cristianismo perfecto,
una esperanza firme, ¿no? Como pasaba con Éfeso, aunque a Éfeso le recrimina su falta de caridad después, ¿no? Y lo hace el Señor, le reconoce esto como en un afán de superación, porque le dice a esta iglesia: tus obras últimas sobrepasan a las primeras, para que entendáis lo importante que es la perseverancia en la fe. O sea, que podemos vivir con esperanza firme, con paciencia, con espíritu de servicio, con fe. Pues esto tiene que sobrepasar cada día a lo anterior, ¿no? Porque en la vida de un cristiano se va transformando el corazón hasta hacerse connatural al Espíritu Santo, ¿no? Pero tengo contra ti, dice el Señor, ¿no? Vaya, o sea, todo no era perfecto, ¿no? Ya, tengo contra ti, ¿eh? Entonces, San Juan designa aquí una herejía con la misma fórmula que lo hace antes, ¿no? Y lo hace porque a la Iglesia le acecha una seducción muy grande, que es obra de la profetisa Jezabel, así se la llama, Jezabel. Fijaros, Jezabel, en la historia de la Escritura, del pueblo de Dios, era la esposa del rey Ahab. Que si recordáis el capítulo del rey Ahab, el rey Ahab quería conseguir la viña de Nabot, le dijo que si se la vendía, Nabot le dijo que no le vendía la viña, y entonces la esposa de Ahab, Jezabel, que era perversa, cruel, y todo lo que os podéis imaginar, de mala manera hace matar y morir a Nabot para que Ahab tome posesión de la viña. Entonces el castigo de Dios es durísimo en aquel momento, ¿no? Entonces, de la misma manera, se había contaminado la iglesia de Tiatira, como le pasó también a la iglesia de Pérgamo. Entonces, ¿qué simboliza? Simboliza la intromisión de los poderes feudales, políticos, en la vida de la iglesia. En este momento de la historia. Jezabel, la mujer de Ahab, es la que perseguirá incluso al profeta Elías hasta matarlo, el único profeta que quedó fiel a Yahvé, ¿no? Pues esto igual, también hay una cierta persecución contra los cristianos. Fijaros, el tiempo de esta iglesia, en la interpretación referida a la época de la historia, es de 10 siglos. 10 siglos es muchísimo, muchísimo. Es un tiempo mucho mayor que las iglesias pasadas. Y en esos 10 siglos han pasado muchas cosas, como os decía antes. La carta utiliza una expresión muy dura, cuando dice: has empezado a fornicar con los reyes de la tierra. La Sagrada Escritura llama fornicar a las debilidades y contubernios de la religión, y están aplicados a la propia Iglesia y a la sinagoga, ¿no? Para con el poder civil. Pues porque lamentablemente hay que reconocer que la Iglesia hoy también sucede, contubernia y adultera con el poder civil. Y fijaros la expresión tan dura que utiliza la carta: te voy a arrojar al lecho del dolor y voy a herir de muerte a todos tus hijos. Esto dice el Señor. Y voy a provocarte una gran tribulación. Y hay que entender que no es que el Señor te castigue, sino que uno tiene que asumir las consecuencias de sus pecados y de sus males. Porque al final lo que sale a florecer es que el propio adulterio se convierte en la propia tortura de la Iglesia. Y esto es muy importante entenderlo. O sea, cuando llegue el juicio final, no podemos tener la imagen de que van a llegar, no sé, Dios, los profetas, van a encender ahí un braserito, van a echar ahí
y nos van a meter dentro. No, no, no. Las ascuas van a ser las de nuestros propios pecados. Entonces, muy importante entender esto. El propio adulterio se convirtió en la propia tortura de aquella iglesia. El lecho de los malos amores de los que habla la carta, es como la cama de un enfermo. Entonces, uno no puede pensar, cuando lee esto, en las grandes epidemias que hubo en la Edad Media y la culminación que tuvieron con la muerte negra, ¿no? Que fue como esa pestilencia que cubrió toda Europa y que diezmó en 1/3 de la población. O sea, no es nada comparado con el coronavirus, vaya. Y se sembró el terror, el desaliento, y se paralizó el progreso, y muchas catedrales quedaron incluso inconclusas, sin terminar. O sea, basta con que nos pongamos a leer, si queréis, la vida de Santa Catalina de Siena, para descubrir la tribulación tan grande que zozobró durante el siglo XIV. Guerras nacionales, el cisma de Occidente, guerras feudales, conflictos eclesiásticos, la corrupción del clero, divisiones en las familias, epidemias, hambres, pestes, sediciones. O sea, todo esto es en esa época. Cuando la Iglesia parecía que iba a apogear, de repente. Entonces, así como fue grande la gracia otorgada a esta época, fue grande el castigo que cayó sobre sus abusos. Entonces aparecen ahí, bueno, pues los hijos de la soberbia Jezabel, de la que habla la carta, que son los príncipes pretendiendo usar la religión a su antojo, que son los pastores, los prelados de la Iglesia, pretendiendo el poder político y siendo déspotas, que aparecen ahí los herejes, los rebeldes, que mueven los hilos en la Edad Media. O sea, es como tremendo, porque además el dolor que sufrió esta época fue muy grande. Por no hablar de los errores que se cometieron con la Inquisición y los abusos que se cometieron, que volvieron a la Iglesia odiosa para el mundo. Es terrible, es terrible. Pues nada hay oculto a la mirada de Cristo, que le da a cada uno según sus obras. Entonces, es importante entenderlo. Luego la carta habla, al final dice, a los demás de Tiatira, ¿no? a los que quedan fieles, al resto, al pequeño resto. Dios siempre rescata un resto, ¿no? Cristo consuela a los fieles, además diciendo que no les impone más carga que la que tienen que soportar, que pobrecitos, ¿no? Y les invita a seguir siendo fieles, ¿no? Entonces, el Señor se dirige a los que quedan pues jugándose la vida, a los que son como reliquias de la fe, ¿no? Que es como la Escritura llama a los que permanecen firmes en medio de una corrupción enorme y brutal, ¿no? Esos son los que no conocen las profundidades de Satanás, porque todos los demás las han conocido, ¿no? Y fijaros, es muy importante la expresión cuando dice San Juan en el Apocalipsis, conoces las profundidades de Satanás. El verbo conocer en griego que se utiliza aquí es el mismo verbo conocer, porque hay varios, que utiliza el Génesis cuando se dice que Adán conoce a Eva. Está referido a conocer a una mujer, pero en este caso adúltera, que te separa del amor primero, que te separa del esposo. Pues para que veáis lo tremendo que es, ¿no? Entonces, la carta de la Iglesia de Tiatira deja ver grandes pecados cometidos en un pleno apogeo, que antes no estaban, ¿no? Y en este momento la idolatría se vuelve encubierta y profunda, porque empieza a trabajar además como desde abajo, ¿no? Empezando por lo más, bueno, por una de las cosas que Dios más quiere, que son los sacerdotes, ¿no? Bien,
el Señor le dice a la iglesia de Tiatira, hasta que yo venga, mantente fiel, ¿no? Tenemos la primera alusión a la parusía, ¿no? Hasta que yo venga. Lo que tienes, consérvalo, le dice. Consérvalo, refuérzalo, hazlo fuerte. Es decir, sé fiel, ¿no? La Iglesia se esmeró en intentar consolidar lo que tenía, ¿no? Manteniéndose el resto que quedó de la Iglesia, vaya, ¿no? Consolidando lo que tenía, aunque lo que tenía tuviera que perecer en algún momento. Bien, después llegamos a la Iglesia de Sardes. Al ángel de la Iglesia de Sardes escribe: esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tu conducta. Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Mantente en vela y reanima lo que te queda, pues está a punto de morir. Pues he descubierto que Dios no considera perfectas tus obras. Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y oíste mi palabra. Guárdala y arrepiéntete. Porque si no estás en vela, vendré como ladrón, sin que sepas a qué hora caeré sobre ti. Tienes, no obstante, en Sardes unos pocos que no han manchado sus vestidos. Ellos andarán conmigo vestidos de blanco, porque lo merecen. El vencedor será así revestido de blancas vestiduras, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que me declararé a su favor delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Esta es la iglesia de Sardes. Fijaros, es tremendo. Bueno, en la antigüedad Sardes era un centro de riqueza, con un pasado histórico célebre. Y su situación era muy privilegiada, porque se podían defender de cualquier ataque, tenían garantías de seguridad, y aún así, pues porque Dios lo permite, sufrió una derrota enorme hasta en 2 ocasiones. Entonces, nosotros ahora entramos en la edad llamada, la que viene después de lo que hemos dicho antes, es la edad histórica llamada el Renacimiento, que esto os suena más, os toca más de cerca, ¿verdad? Y es más fácil como imaginar también. El Renacimiento, que va desde Carlos V hasta la Revolución Francesa, o incluso, si queréis, hasta nuestros días, porque ya estoy que ya, ¿no? Hasta nuestros días. Sardes significa literalmente estampa de hermosura. Esto significa Sardes, estampa de hermosura. Y fijaos lo que Dios le dice a la iglesia de Sardes. Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerta. Esto dice el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. Hay una alusión del Señor a la plenitud del espíritu que posee el Mesías, a los 7 ángeles que custodian las iglesias y que asisten continuamente a Dios en el cielo, ¿no? Conozco tus obras. Entonces la situación de la iglesia de Sardes es lamentable, porque, como os decía, tiene nombre como de quien vive, pero está muerta, porque sus obras no son perfectas a los ojos de Dios. Y entonces Cristo la invita a ponerse en vela, ¿no? Reanima lo que te queda, porque lo que te queda está a punto de morir. O lo reanimas, ¿no? Recuerda cómo recibiste, escuchaste y guardaste mi palabra. Arrepiéntete, porque es que voy a venir a ti como ladrón. Esta es la situación, que al mismo tiempo además reconoce que algunos no se han contaminado. Bien, esta es la situación de la iglesia de Sardes. Ahora hay que mirar la situación de la iglesia en esta época histórica, en el Renacimiento. Porque el Renacimiento, por mucho que nos lo quieran vender, no fue un nuevo nacimiento, no fue una nueva ilusión y creación del mundo, no fue una resurrección de la cultura. Esto no fue... O sea, en el Renacimiento se creó una ilusión del fin de las épocas oscuras y el alba de tiempos gloriosos y refulgentes. Esto es el Renacimiento. Y sin embargo, vivimos tiempos más oscuros que nunca.
y se han vivido durante toda esa época. O sea, es como un equilibrio profundamente inestable entre la gran tribulación del siglo XIV y la gran crisis que sucede en el siglo XVII con el protestantismo, ¿no? Y fijaros lo que pasa en el Renacimiento. Cómo avanza la ciencia y la técnica hasta el punto de apartar a Dios. Cómo el paganismo irrumpe ferozmente en la vida de los pueblos europeos. Cómo estalla la gran revolución religiosa. Tienes nombre de viviente, pero vas derechito a la muerte, ¿no? Lo que te queda, reanímalo, consérvalo, aun sabiendo que van a morir, porque las cosas son perecederas, ¿eh? O sea, las cosas son perecederas. El poder temporal del Papa, la apariencia de un rey al que hay que obedecer, el cultivo de las filosofías y las letras, la defensa de la libertad en el ámbito político, la no separación de la Iglesia y del Estado, la ley civil del matrimonio indisoluble, todo esto muere. Si es que ya está muerto. No nos damos cuenta de cómo estamos. Y los signos de los tiempos, que es tan tremendo. O sea, todo el empeño por conservar la tradición occidental, que hay que conservarlo, porque el Señor lo pide, conserva, pero hay que hacerlo sin agarrarnos a eso como si fuera Dios, porque todo eso empieza a ir a la muerte. Porque el poder creador ya no es el de Dios, sino el del enemigo. Entonces todas las creaciones, esto es muy duro decirlo, pero todas las creaciones modernas están sometidas bajo el influjo de Satanás. Es que es así. En apariencia hay una creación muy bonita, muy buena, y en el fondo destruye al hombre, destruye al ser humano. Y podríamos ir una por una. La técnica moderna, depravación, desviación y degeneración de la ciencia que siempre había ido de la mano de la fe, complementándose la una con la otra. Degeneración del intelecto a propuesta de una aparente felicidad. Es el mundo de hoy. No tienes que pensar, lo importante es que seas feliz, pero no pienses demasiado, que el capitalismo que enfermiza la industria, el comercio y la vida de muchos. La cultura que corrompe hasta lo más hondo el corazón del hombre. Pues este es el misterio de las profundidades de Satanás. Y por eso el Señor le dice a esta iglesia, no encuentro tus obras perfectas. Hay un vaciamiento de fondo en el corazón de la iglesia, ¿no? Y fijaros, igual que la iglesia en su día se equivocó con Galileo, pero la ciencia se fue atrofiando por completo. La Iglesia hoy, esto es una opinión personal mía, yo creo que la Iglesia hoy se equivoca gravemente metiéndose en las cosas estas de los cambios climáticos. Que es que no sabes de eso. ¿Para qué te metes? No sabes. Que la vas a piciar como ya la has piciado. Que te preocupes de lo que es esencial a la fe. Es que a veces la Iglesia deja de preocuparse de lo que es esencial a la fe y nos ponemos a hacer, no sé, qué tonterías. Si la Iglesia en su magisterio ya se ha manifestado clarísimamente en lo que la creación supone para el hombre y para el mundo, tengo que meter ahora en las historias de los cambios climáticos que no nos llevan a ningún sitio. Acuérdate cómo escuchaste mi palabra, cómo la recibiste. O sea, hay una exhortación muy grande a escuchar la palabra de Dios, que además hay que vivirla, hay que practicarla, hay que ponerla por obra. Porque la palabra de Dios sigue resonando, hoy también, sigue resonando. Y nos podríamos preguntar, ¿la palabra de Dios está vacía o es que no se practica y no se vive? Porque hay que preguntárselo. Vendré como ladrón. Vuelve a aparecer el tema de la parusía, ¿no? Cristo lo usa en el Evangelio para aludir al tema de la muerte, ¿no?
Fijaros, las muertes en las épocas posteriores al Renacimiento han surgido de forma imprevista en medio de una euforia. Así han muerto muchos movimientos completamente paganos. En medio de la euforia se han hundido. Y así va a suceder con las idolatrías y los paganos en nuestra época de hoy en día. En medio de la euforia acabarán muriendo todos, porque es su destino. Tienes unos pocos en Sardes, dice el Señor a la iglesia de Sardes. Los realmente cristianos son una minoría. Y esto es algo que también tenemos que aceptar, aunque nos duela. En medio de multitudes manchadas y ensuciadas. Pero una minoría que da mucho fruto. En aquella época tenemos Catalina de Siena, Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, Felipe Neri, Juan de la Cruz. Bien, vamos a la iglesia de Filadelfia. Hoy es tardísimo ya, nos hemos pasado de la hora muchísimo. Pues nos tenemos que ir porque es muy tarde y bueno, pues lo retomaremos o me grabaré yo aparte otra catequesis y la escucháis por vuestra cuenta si queréis, porque si no es muy tarde. Entonces intentaré grabarme yo para acabar, porque falta por concretar la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea, y luego faltaba, que he dejado para el final, el comentario al vencedor lo que le sucede, ¿no? Porque todas las cartas terminan así, ¿no? Al vencedor le daré, al que venza conmigo, ¿no? Como la recompensa, ¿no? Del que se mantiene fiel. Entonces, bueno, buscaré el momento de grabarme lo que queda y de subirlo al canal de YouTube de la parroquia y lo terminas de escuchar. Y nos vamos, que es que se me ha ido la hora, perdón, ¿eh? Es que no es fácil, porque hay que comentar muchas cosas ¿no? Todo el tema de las cartas a las iglesias, además es un tema, yo creo que es apasionante, ¿no? Bueno, me perdonáis por la extensión. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.